mismo, la semana pasada empezamos este camino de consejería bíblica que en sí el título es autoconfrontación. Lo que nosotros vamos a hacer es no autocondenación de nuevo, sino autoconfrontarnos con la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a hacer es exponernos a la palabra de Dios para poder tener un criterio real de cómo quiere el Señor que nosotros seamos y cómo estamos y cómo podemos seguir avanzando. Recordemos que lo que el Señor quiere es motivarnos a que nosotros día a día seamos más como Cristo Jesús y de esa forma acumulemos peso de gloria y de esa forma seamos más libres y de esa forma seamos más plenos y de esa forma seamos de bendición a los demás y de esa forma llevemos gloria a su nombre, porque para eso fuimos diseñados. Es ahí donde hay plenitud, cuando estamos ahí. Pero nosotros, si no lo hacemos, bíblicamente nosotros vamos a tener diferentes formas de juzgarnos. Hoy vamos a hablar acerca de juzgar. Y una de las cosas es que si nos juzgamos de acuerdo a este mundo, Satanás dice, no, ya usted se la hizo, ya usted está muy bien, ya usted es muy bueno. No, hombre, soy tranquilo, tranquila. Si empieza a justificar también nuestra carne, las cosas que no estamos haciendo bien, las justifica. El problema suyo no es que usted se enoja, el problema suyo no es que no tenga un carácter fuerte en el sentido de poder soportar la tentación y poder responder y no reaccionar. No, su problema es los demás. A usted lo hacen enojar, a usted la hacen enojar. Ese es el mundo y la filosofía de esto. Satanás te dice, usted ayer, ¿verdad? Sí, hoy estás aquí, pero ayer fallaste y mañana vas a fallar, acuérdate de mí. Pero ¿qué dice el Señor? Si tenemos pecado, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda, de toda. Entonces, siempre el Señor nos da la salida en medio de cualquier circunstancia para que nosotros vamos a ver esta disyuntiva, el camino de Dios o el camino del hombre. Entonces, cuando yo estoy en el camino del hombre, o sea, centrado en mí mismo, ¿cómo vuelvo al camino de Dios? A través del arrepentimiento, a través de reconocer que estoy mal y busco el Señor. ¿Recuerdan qué dice el Señor? ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da en Apocalipsis para la iglesia que ha dejado su primer amor? Vuelve a hacer las obras primeras. Vuelve a donde estabas, vuelve a la simple y clara y sencilla forma de creer en Cristo Jesús como nuestro todo. Entonces, siempre el camino para volver a Dios, al camino de Dios, al camino donde en el camino de Dios nosotros estamos prestos para que Dios pueda bendecirnos. Estamos en el lugar correcto. Como un hijo cuando es obediente se pone en el lugar donde Dios puede bendecirlo. Un hijo cuando hace lo correcto se pone en el lugar donde el padre puede premiarlo. Cuando no hace lo correcto, ¿verdad? Aunque el padre quisiera, va a tener que disciplinarlo por amor. Tenemos esas disyuntivas siempre. Entonces, la semana pasada hablamos acerca del primer paso. Paso 1.1, ¿cuál es? Recibir a Cristo. Para que la consejería bíblica, recordemos, la consejería bíblica no es popular ni aún en la iglesia cristiana, porque es de morir a uno mismo y de obedecer a Cristo. No es de, ¿verdad?, de minimizar las consecuencias del pecado. Es ir a la raíz. No estamos dando una aspirina, sino esto es una cirugía. Y el Señor nos va a guiar en todo este proceso y vamos a ver el beneficio de eso para ver cambios permanentes, para ver cambios duraderos, para ver cambios reales, de adentro hacia afuera y no al revés. No miramos el árbol con unas hojas amarillas y simplemente le cortamos las hojas y ya va a estar bien. No, ¿verdad? Vamos a ir a la raíz para ver qué nutrientes le están haciendo falta a ese árbol. Y eso es lo que buscamos con las vidas, con las personas, y es lo que Dios quiere con nosotros. Y la Biblia es suficiente para darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Recuerdan la tarea? Recordemos que todas las semanas va a haber una tarea y la tarea es aprenderse el versículo de memoria. El versículo, todas las semanas vamos a ver uno o dos versículos que tenemos que memorizar. El objetivo es hacer nuestra esa palabra, ponerla en nuestra mente, bajarla a nuestro corazón y vivirla. La semana pasada el versículo, ¿verdad? De hecho, las 12 primeras semanas fue Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la primera lección. Recordemos, cuando alguien viene, lo primero que tenemos que confirmar es si esa persona ha nacido de nuevo, desde una perspectiva de que la persona haya tomado una decisión por aceptar su condición pecaminosa, entender que por sus propios medios no puede ser salvo y la única forma de encontrar lo que busca, que anda buscando las personas, paz, gozo, plenitud, propósito en su vida, no puede alcanzarlo por otra forma que no sea a través de seguir el plan de Dios para su vida. Puede encontrar alegría, puede encontrar momentos de tranquilidad, pero paz, gozo, plenitud, propósito
solo en Cristo Jesús la persona lo puede encontrar, porque el gozo y la paz y la plenitud que da Cristo no es como el mundo la da, porque no depende ni de los sentimientos, ni de las circunstancias, ni de las cosas, ni de las personas, sino del carácter de Dios, que es lo que a nosotros nos ayuda en todos los problemas de la vida, que tenemos un Padre amoroso que sacrificó a su propio Hijo en una cruz para poder abrazarnos a nosotros, que ha prometido estar con nosotros cuando todos los días hasta el fin, que nos ha dado su espíritu, que nos ha sellado con su espíritu. Eso son cosas reales para nosotros. Entonces, en medio de las aflicciones, en medio de todas las angustias pasajeras, como lo llamaba Pablo, tenemos una certeza: esto se va a acabar, pero lo que viene es eterno y ya está asegurado por la sangre preciosa y eso me permite a mí vivir y con propósito, sabiendo que Dios en medio de lo que me esté pasando tiene un propósito. A veces no me gusta lo que me está sucediendo. A veces, ¿verdad? En estos procesos de Dios, como solemos llamar, no me gusta la situación en la que me encuentro, pero Dios me tiene ahí porque su objetivo no es mi confort. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Formar a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. ¿Cuál debería ser el objetivo de todo cristiano? Vivir pura vida, tranquilo, chévere, bacano. No, ser como Cristo, cristiano. Entonces nuestras vidas deberían estar enfocadas: wow, esto me ayuda a mí a ser más como Cristo. Esto lleva gloria al nombre de Dios. No es en esto gano, ¿verdad? En esto se reconoce mi nombre. Uy, mira, hice todo ese trabajo y se me olvidó firmar para que sepan que fui yo. Para la gloria de Dios, pero fui yo. Recordemos, todas esas cosas son contrarias a la plenitud de vivir por Cristo, exaltando el nombre de Cristo, de vivir conforme a lo que Juan el Bautista nos habló. ¿Qué nos dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. ¿Qué pasaba antes de que Cristo viniera a la escena? ¿Quién era Juan el Bautista? La superestrella. Era la persona más popular que había. Venían a él fariseos, soldados, todo el pueblo, miles de personas venían a escucharlo a él. ¿Y qué pasó cuando vino Cristo a la escena? Él está ubicado, él sabe quién es él y sabe quién es Dios. Como tiene una relación personal con Dios, no dice: wow, venga Jesús, miren, voy a presentarles a Jesús, acéptenlo, ¿verdad? No, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Yo no soy la luz, yo solo soy una voz de lo que él está diciendo. Reconocer, eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo: de los nacidos de mujer, nadie como Juan, y no hizo un solo milagro reportado, pero nadie como él, dijo Jesús. Ahora, que no, eso es la misma forma en que nosotros nos juzgamos. Estamos completamente sujetos al Espíritu Santo. Buscamos siempre la gloria de Dios. Entendemos que no se trata de nosotros, sino de Él. Que lo bueno en nosotros es Cristo, no soy yo. Hay que tener eso claro porque esa es la realidad. Ser humilde no significa hablar mal de uno mismo. Eso no es ser humilde. Ser humilde es no hablar de uno. Es diferente. De eso se trata, de perdernos de la foto y que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. ¡Wow! Eso es lo que ocupa el mundo, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos los reflectores en la misma institución religiosa donde nos encontramos, y en la misma iglesia, ¿verdad? Le aplauden al que está enfrente de ustedes hablando y todo lo demás, y no al que, ¿verdad? Pasamos por alto muchas cosas, pero no es Dios, ¿verdad? Pero Dios en sí, Él mira a cada uno de nosotros cuando nadie nos ve, cuando nadie nos aplaude, sí, Él está ahí y mira cada una de las cosas, que sea Él el que nos promueva, que sea Él el que nos lleve, que sea Él el que abra los caminos, que sea Él operando a través de nuestras vidas. Entonces, consejería bíblica, paso 1.1, ¿cuál es? Enseñarle a la persona cuál es su condición espiritual. De ahí va a ser la base para que todo esto, wow, camine correctamente. Cuando la persona entiende: yo no puedo escalar, ¿verdad? Hay una cuerda de aquí al infinito y la persona está tratando de subir hasta llegar al cielo. Eso es tratando de ser salvo por obra. ¿Qué nos pide el Señor? Suéltela y deposite su confianza en, cese de trabajar, cese de tratar de ser salvo. Confía en lo que hizo. Ser hallado, dice Pablo, en la justicia que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Esa es la única justicia, la perfección. Es no seguir, y eso es lo que la persona tiene que entender. ¿Por qué? Porque todos están subiendo y yo veo a alguien más abajo de la cuerda y yo me siento más salvo que otro, pero tengo que entender que es imposible ser perfecto. Solo en Cristo somos justificados. Es el camino de Dios, no es mi camino, ¿verdad? Porque ese camino de Dios que implica que yo sea lo suficientemente humilde para reconocer mi incapacidad. Tengo que reconocer mi incapacidad. Y eso, ¿verdad? Es lo que muchas veces las personas no quieren. El problema que muchas personas tienen es que dice Víctor: no, y si no salva por la salvación, nadie va a hacer nada. Si no es salvo, no vas a hacer nada. Pero si eres salvo, es imposible no contribuir al Señor. Es imposible que usted no quiera ser santo. Es imposible que usted no quiera agradar a su Padre. Es imposible que usted no sienta compasión por los perdidos cuando usted es una persona salva, porque hay una nueva naturaleza. Usted puede aplacar esos sentimientos, puede no ejercitar esos sentimientos, pero es una bomba. Es un infierno cuando no está un cristiano nacido de nuevo ejercitando
¿verdad? Los dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es una persona nacida de nuevo. Su espíritu está contristado, está comprimido cuando has nacido de nuevo. Ahora, si no has nacido de nuevo, te va lo mismo y no haces nada, pero es una persona que no ha sido regenerada. Que no. Hoy vamos a continuar este camino hacia una vida cada vez más conformada a la imagen de Cristo Jesús, que nos va a sacar de centrarnos en nosotros mismos y nos va a poner donde Dios quiere que estemos, que es en medio de su voluntad, que es donde plenos, es donde realmente somos efectivos y nos sabemos amados y cercanos a Dios por lo que Él ha hecho, y pero en virtud de que camine en obediencia es que yo voy a experimentar paz, gozo y plenitud. Si yo no camino en obediencia al Señor, ¿qué es lo que voy a experimentar? Frustración, depresión, voy a experimentar eso aunque sea salvo. Aún siendo salvo, si yo no camino en obediencia, ¿recuerdan qué pasó con David? Mientras él no trató el pecado como debía ser tratado, que hizo David, el camino de menor resistencia. ¿Cuál era el camino de Dios? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el camino que tomó David? Vamos a encubrir el pecado. Ya pensé en esto, la traje, ¿verdad? Tuve relaciones con ella, quedó embarazada, ¿qué voy a hacer? Me voy a arrepentir y voy a reconocer delante. No, ¿qué hago? ¿El problema cuál es, según David? El niño. El problema es que quedó embarazada. Si no hubiera quedado embarazada, eso es el ser humano, esa es la carne. Entonces, ¿cuál es el camino menos resistencia? Tapemos la torta y listo. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Pero qué pasó? Dios está detrás de todo y resistió ser fiel a David y no, ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi esposa mientras están allá en la guerra? Aquí voy a dormir, ¿verdad? Hasta emborrachado y todo, listo David para tratar de, y no, se durmió a la puerta cuidando al no le sirvió. Él en lugar de ver eso como un regalo y como Dios diciéndole, hey, mira los hombres que tengo bajo lo fieles que son a ti, y tú no me eres fiel, así que no es un ejemplo, dirías, cuando él hizo todo eso para David, para que reflexionara, para que, wow, pero no, de nuevo, entonces, ¿qué pasó? No se arrepintió, ¿qué hizo de nuevo? El camino de no resistencia. Bueno, ya vino, ya todo el mundo se dio cuenta que él estuvo aquí, ¿va? No le digamos que no fue a acostarse con su esposa y mandémoslo al frente para que lo mate. El camino de menos resistencia, el camino de minimizar las consecuencias, porque el problema que creemos es las consecuencias y creo que el problema es con los demás. A veces yo creo que el único problema y lo que yo quiero es que ustedes piensen que soy santo. No, mi problema es con Dios, con un Dios amante, con un Dios amoroso, con un Dios fiel. Y que lo único que yo tengo que hacer, ¿verdad? Clic. Y saben que si subo la voz es porque Dios me está hablando a mí, ¿verdad? El clic que tengo que hacer, ¿cuál es? El pecado destruye. No obedecer a Dios, lo único que trae es maldición, dolor, tristeza, inefectividad, angustia, ansiedad, preocupación. Todas esas cosas que en un paraíso experimentó Adán. En el paraíso experimentó eso Adán. ¿Por qué? Y lo único que yo tengo que entender es, bueno, el pecado, eso es lo que el enemigo, no, es placer, no, es esto, es, sí, momentáneo y luego qué. Entonces ahí es donde llevamos a las personas, ¿verdad? A entender que debemos guiar el camino de Dios. Ahora, una persona sin Cristo Jesús, vimos cómo está, separado de Dios, ¿verdad? No puede hacer estas cosas. Por eso es que, aunque a algunas personas no les gusta la consejería bíblica, tiene que partir, ¿verdad? De personas que reconocen lo primero, que ellos no pueden ser salvos por sus propios medios y se rinden al Señor Jesucristo. En virtud que empecemos de ahí, vamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios, pero no puedo obedecer a Dios si estoy sujeto a Satanás, a sus engaños, si no entiendo las cosas espirituales, etcétera, etcétera. Entonces vemos la importancia de hacerlo correctamente. Entonces, ¿cuál es el versículo para esta semana? Es memorizar estos dos versículos. Es Mateo 7:1 y Mateo 7:5. Son los dos versículos para esta semana. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es Mateo 7:1. Y el Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Estos versículos han sido muy manipulados. Estos versículos han salido fuera de contexto muchas veces. ¿Alguna vez usted ha escuchado de alguien que es hasta agnóstico? No juzgue, ¿verdad? No juzgue. Acá, ¿qué es lo que está hablando? Yo no juzgo. Juzgar es tomar ya un determinado juicio sobre una situación. Entonces, como por ejemplo yo determinar si la persona es salva o no, solo Dios sabe, ¿verdad? Sus frutos los conoceré, pero no sé, ¿va? Si yo me hubiera topado a David en el momento en que estaba haciendo todo eso, yo digo, no, jamás. Pero eso, yo no soy llamado a emitir esos juicios, pero si hay juicios que sí podría haberle dicho yo a David, que no es juzgar, decirle, estás en adulterio, ¿verdad? Estás haciendo todo eso, tienes que arrepentir. Eso no es juzgar, eso es la palabra la que juzga. Entonces, y uno lo hace en virtud de qué? De lo que quiere lo mejor para esa persona, porque ama a esa persona. Un padre, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Disciplina a que ama. Entonces, de esa misma forma, cuando veo yo un hermano que Dios lo está poniendo, voy a empezar a orar por esa persona. En ocasiones, esa misma persona va a venir a mí, a darme la situación. En otros momentos, si soy parte del liderazgo de la iglesia, tenemos que cuidar las ovejas. Entonces, a veces yo soy el que tengo que ir y decirle una situación, quiero hablar contigo para que juntos crezcamos en esta. Está pasando esto, esto.
esto y esto. Eso no es juzgar, es que la Biblia te llama a eso. Entonces yo puedo decirle, hermano, por ejemplo, hermano David, ¿verdad? Si fuera rey David, vea lo que dice Pablo, ¿ah? Bueno, no hubiera podido, ¿ah? Pero vea lo que dice, ¿ah? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Empieza a hacer la lista, fornicación, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos es animar a las personas a hacer un cambio, a volver al camino, iluminarlo. Ese es el sentido detrás de todo esto. Pero todo empieza en casa. Todo empieza que yo estoy viviendo estos principios, que yo estoy creyendo estos principios bíblicos, que yo estoy aplicando estos principios bíblicos. Algo que me ayuda a mí cuando estoy, ¿verdad?, en cualquier confusión y demás, es decir, bueno, si alguien viniera con esta misma situación que yo tengo, ¿qué le diría yo? ¿A qué pasaje lo llevaría? ¿Qué haría yo con esa persona? No sé ustedes, pero vieras lo espiritual que puedo yo ser en los problemas de los demás. Ah, sí, ¿verdad? Por ejemplo, si José Pablo, ahora falla en algo, yo sé el versículo que tengo que decirle a él. Ah, tengo claro, ¿verdad?, lo que él tiene que hacer, tengo claro qué está haciendo mal, qué tiene que hacer bien y todo lo demás. Pero cuando soy yo, no, ¿verdad? Entonces, no es en esa forma, todo empieza es porque yo estoy viviendo estos principios bíblicos, ¿verdad? Que yo puedo ayudar a otros, porque no se trata de no ayudar a otros, se trata de ayudarme a mí en el sentido de ¿qué? De caminar en esta relación con Dios para poder de esa forma, en una relación correcta con Dios, trabajar con el hermano, porque si no lo voy a hacer incorrectamente. Déjeme darle un ejemplo. Hace 30 años, cuando yo era presidente de la Sociedad de Jóvenes, ¿verdad? Hace 31, ¿verdad?, llegué a una iglesia bautista y en esa iglesia recuerdo que yo tenía como 6 meses y cada año elegían, ¿verdad?, que iba a ser el sucesor, ¿verdad?, el presidente de la sociedad joven. Entonces, en ese proceso yo conocí al que estaba, ¿verdad?, hasta el día de hoy es un muy buen amigo y demás, pero en ese entonces, ¿verdad?, cuando él me hablaba de que yo iba a quedar y todo lo demás, él me, ay, Víctor, ojalá fuera mañana, qué pereza tener que estar estudiando la Biblia para ir a hablarle a esta gente, ¿verdad?, ya no quiero hacerlo, estoy hasta aquí, ojalá. Ahora, me hablaba todo eso, ¿saben qué venía a mi mente? Esta persona no ha nacido de nuevo, ay, no sé, merece el infierno, ¿verdad? Con toda mi juventud, ¿verdad? Era durísimo, ¿verdad? Yo no sé si lo envié al infierno, ¿verdad?, varias veces, ¿verdad? Pero era mi concepto, era de total, ¿verdad?, de apatía hacia este joven. ¿Qué pasa con esta misma situación hoy en día? ¿Creen que yo tenía la misma apatía hacia él? No, ¿saben qué pensaría yo? Wow, tal vez lo empujaron. El que dé un paso al frente es el que va a ser el presidente Jones. ¡Boom! ¿Eh? Lo empujaron. Y el pastor, ¿verdad?, estaba tratando de hacer todo, vio una necesidad, este medio, ¿verdad?, se sabe un versículo, póngalo ahí, el presidente Jones. ¿Verdad? Yo empezaría con él. Y primero, ¿qué haría? Brother, ¿cómo está tu relación? ¿Está tu tiempo? ¿Qué te está guiando el Señor? ¿No será que Dios te está guiando hacia otro ministerio? ¿No será que no es este tu llamado? ¿Sabes que te amo? Y me duele verte frustrado, porque Dios no te llamó a frustrarte o a quemarte, te llamó a experimentar la plenitud y el gozo de servirlo. No hay nada más placentero que servir al Señor. No hay nada que yo más disfrute que esto, estar con ustedes juntos hablando de las cosas eternas, de las cosas importantes. Pero si es nuestro llamado, pero si no, ¿verdad? No es así. Pero vemos la perspectiva mía hoy. Hoy no pensaría que, ¿verdad?, debería ir al infierno, no pensaría, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque yo estoy caminando en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, en este proceso de madurez, uno lo que quiere es representar a Cristo, a Dios. ¿Cómo es Dios conmigo? ¿Ustedes creen que alguna vez yo le he fallado a Dios? ¿Y qué hace el Señor? ¿Cómo me trata a mí? No es, muchas veces yo merezco, ¿verdad?, fajita, ¿verdad?, merezco, ¿verdad?, una nalgadita, merezco disciplina, y ¿saben qué? El Señor a veces me abraza. ¿Y saben qué? Duele más, duele más cuando Él me abraza en lugar de, ¿verdad?, reprimirme. Y me hace, Pablo dice, el amor nos constriñe, el amor me... Ah, Señor, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres puro, tú eres digno, estás conmigo siempre. Y yo tengo esta actitud. Wow, me quiebra. Entrar en su presencia nos quiebra. ¿Alguien tiene aquí problemas para entrar en la presencia de Dios? Esa es la lucha. Satanás quiere que no lo hagamos. Él no tiene problema en que yo estudie, que lea, que hable. Estar en la presencia de Dios transforma. Si yo estoy en la presencia de Dios, yo no estoy comunicando información, sino poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y Satanás no quiere. Entonces, ¿cuál es la lucha que tengo? Sacar tiempo a solas con Dios, porque eso es lo que necesito, porque eso es lo más vital en una relación. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada eterno, nada de peso de gloria pueden hacer. Y a veces yo me separo de la vid para dar más fruto. Ay, 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 en serio. ¿Cómo? Me separo de la vid, ocupándome más de tareas que no son que hay que hacerse, pero ok, si está sustituyendo la intimidad con Dios, algo tengo que hacer, tal vez levantarme más temprano, o tendré que hacer algo, pero esto no se puede sustituir, y esto es importante. Ahí es donde yo me siento pleno, es ahí donde, ahí las personas se sienten plenas y demás, pero todo empieza en ¿qué? Casa, yo viviendo estos principios. Por eso, ¿verdad? Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja
del ojo de tu hermano. Pero necesitamos para esto estar expuestos a la palabra de Dios, ser juzgados por la palabra, no por mi criterio, no por mis pensamientos, porque ¿qué es lo que pasa? En una ocasión, ¿cómo se llama? Bugs Bunny, ¿recuerdan el conejo, verdad? Él empezó, ¿verdad?, a tirar flechas por todo lado, ¿verdad? Entonces están los targets, ¿verdad? Estaba ahí el punto donde tengo que dar y tiro las flechas, ¿verdad? Y tira ¿verdad? Bugs Bunny tirando flechas por todo lado. ¿Y saben qué es lo que hizo después? Se fue a buscar cada flecha y donde estaba la flecha pintaba el target, pintaba el círculo, ¿verdad? Entonces, está en el techo, entonces pintaba ahí, ¿verdad? A todo le dio. Eso somos nosotros. Cuando nos juzgamos por nuestros propios medios y no conforme a la palabra de Dios, podemos justificar cosas injustificables. No, el target es uno y el Señor nos guía en esa. Cuando la flecha está yendo hacia el otro lado, ¿sabe qué hace el Señor? Nos corrige. No, es para este lado. No es para el Señor nos guía en esa dirección. Pero por eso ocupamos la palabra de Dios y ser juzgados por la palabra de Dios, no por mis criterios, no por esta sociedad, no por mi cultura, etcétera, etcétera. Va en esa dirección. Ahora, lo que sí podemos es vivir en victoria. Este curso se trata de vivir en victoria. ¿Qué es vivir en victoria? No practicar el pecado. ¿Hay áreas alguno tiene alguna área de debilidad en su vida? Dichosos si solo tienen una, ¿eh? Dichosos si solo tienen una, ¿eh? Y me atrevo a decirlo de cualquier ser cristiano, cualquiera, no importa la posición, que todos necesitamos de la gracia y misericordia de Dios, y todos los que somos usados por la gracia y misericordia de Dios, no por mérito. Lo que sí es en virtud de nuestros dones y talentos, cómo fluyen con más libertad y digamos dependiendo de Dios y no de nosotros. Pero esa es la realidad de nosotros. Es muy fácil juzgar a los demás, pero es un principio bíblico. En lo que juzgo a otro, me condeno a mí mismo, porque yo hago lo mismo. Entonces, a veces me gusta a mí criticar a los chismosos, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo cuando estoy hablando de los chismosos? Chismeando, porque no estoy yendo a él y confrontándolo y llevándolo a un versículo y amándolo y orando, etcétera. Estoy haciendo lo mismo, pero es muy fácil, ¿verdad? Eso, por eso necesitamos la palabra de Dios. Esto es lo rico de la palabra llega y penetra y va a lo profundo porque quiere que amarnos a hacer, no a condenarnos, pero sí a entender que puede ser mejor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que caminan conforme al Espíritu, no conforme a las obras. Dice, ya que Dios por su gracia ha provisto todo lo necesario para que vivas una vida que le agrade, debes depender solamente de su poder, plan, recursos para lograr el propósito en su vida. Esta es una llave primaria. ¿Queremos crecer en nuestra vida cristiana? Este es un punto vital. Memoricemos esto. Ya que Dios por su gracia te ha provisto todo lo necesario para que vivas una vida que le agrade, podemos agradar a Dios en nuestra vida acá, experimentar eso. Algo maravilloso es que si yo abro los ojos, si muero hoy y abro los ojos, voy a abrir los ojos en el cielo, en la presencia de ausente en el cuerpo, presente en el Señor. ¡Wow! Eso es lo que pasó por Cristo. Pero hoy yo puedo experimentar cosas que son maravillosas, cosas sublimes, tocar las cosas espirituales, ver cómo la eternidad de una persona puede ser transformada y yo puedo ser un instrumento para que eso suceda. Solo el instrumento, soy el bisturí, ¿verdad? Hay un médico y uno no le da gracias al bisturí, uno solo es el bisturí, pero qué bueno tener un bisturí afilado, ¿verdad? Y que el doctor pueda escoger, ¿verdad? El cirujano pueda coger ese bisturí y corte como el bisturí está afinado. Más un buen cirujano, ¿qué es lo que va a hacer? Usar el bisturí que tiene filo. Qué bonito poder hacer esas cosas. Hoy podemos experimentar eso, pero tengo que caminar en esta forma. Entonces, puedo vivir en una forma que agrade a Dios, pero el problema o la situación o la lucha es esta. Debo depender del poder de Dios, no de mi poder, del poder de Dios. Debo dejar que Dios sea Dios. No patrocinarme yo mismo, no yo jalar los cables, no yo hablar de lo bueno que yo soy, no, hermano, yo 10 años en un coro, no les digo que era sonidista, pero para que me pongan en el grupo de alabanza. Y ya no me sacan porque llego puntual, llego todo, ni canto nada, pero entonces a lo que voy yo es, dejemos que Dios nos vaya moviendo, pero debo depender del poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Alguien sabe cómo es el poder de Dios? ¿Alguna definición para el poder de Dios? Es infinito. Infinito, ¿no? Es todo. ¿Verdad? Por decirlo de alguna forma. Ese es el poder de Dios. Ahora, ¿cómo es mi poder? Limitado. Limitado, muy limitado, ¿eh? En todos los aspectos, pero no mi carne busca usar mi poder y no el de Dios. No muchas veces pienso que mi poder es mayor que el de Dios. No en tal vez mentalmente, no lo digo, pero mi forma de actuar, porque soy yo el que quiero transformar a las personas. Soy yo el que quiero que las personas sean diferentes porque yo les digo. No, es que no está entendiendo, ¿verdad? No está entendiendo, mejor no soy yo el que quiero, ¿verdad? Manipular las circunstancias, las situaciones
y yo generar las cosas para que se logre algo dependiendo de mi poder. No es algo maravilloso dejar que sea Dios y usted tiene la certeza, porque las cosas van a ser difíciles, no importa qué sea, pero saber que tú estás ahí porque Dios te puso ahí. ¿No es maravilloso eso? Con un propósito, con una razón para estar ahí. Wow, eso es otro nivel. En el poder de Dios es ilimitado. En el poder de Dios, en el plan de Dios, no en mi plan. ¿Recuerdan? El plan de Dios, el plan del hombre, el plan de Satanás. Satanás tiene un plan para nosotros y es que nos concentremos en nosotros mismos, en amarnos a nosotros, en satisfacernos a nosotros, no en morir a nosotros mismos, no en poner a otros primero, no en amar a Dios sobre todas las cosas, no en dar prioridad a las cosas eternas, sino a lo material, a lo inmediato, a lo que está. ¿A alguien aquí le gusta el microondas? Pero no sabe más rico la comida, ¿verdad? Ojalá cocinada a la leña, en una olla de barro, ¿verdad? Sí, pero va a durar un montón más, ¿verdad? Es más, si vamos a calentar una pizza, será lo mismo microondas que ponerla, ¿verdad? En un fogón. Si quieren una pizzita así crujiente y todo, bueno, ya, ¿verdad? No hablemos de comida. ¿Hay diferencias o no? Es depender del plan de Dios, es caminar conforme al plan de Dios, no conforme a nuestro plan. ¿Qué pasó con Israel? Dios tenía un plan para ellos y no era que cruzaran, ¿verdad? A la tierra prometida en 2 meses, algo así, que duraba eso, era que duraran 2 años, pero ellos quisieron su plan, entonces su plan en lugar de durar 2 meses duró 40 años, ¿verdad? Y ninguno entró, pero es el plan de ellos, no es el plan de Dios. Hoy en día hay muchas personas que tienen sus propios planes en las cosas espirituales y en medio de ser sus propios planes en las cosas espirituales, ¿verdad? Saturan a las personas porque tengo que lograr esto para Dios, entonces ¿cómo lo hago? Ok, ¿cuánto sabemos ahorita? Bueno, 21, ok, 21, cada uno 10,000 colones y juntos ya tenemos esto y vamos. No, no se trata de números, no se trata de mi poder, de mi plan o de mis recursos, sino de los recursos de Dios. ¿Cómo son los recursos de Dios? De nuevo, dados. Ilimitados. ¿Qué pasa con los recursos de Dios si tuviera que alimentar a 5,000 personas? ¿Saben qué? Un carpintero que no estaba trabajando de carpintero alimentó a 5,000 en una ocasión y luego, ¿verdad? Otros miles. ¿Por qué? Porque en ese momento el plan de Dios es que alimentaras a él. Qué maravilloso, ¿verdad? Contar con el poder de Dios, el plan de Dios, que cómo son los planes de Dios, de bien para nosotros, pero de bien eterno, de bien conforme a nuestro propósito. Si mi propósito es ser como Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Si mi propósito no es ser como Cristo, hay cosas que no me ayudan a mi bien, ¿verdad? Porque si mi propósito es ser popular y estar tranquilo y tener abundancia en todo lo material y demás, tal vez no todas las cosas ayudan a bien. De hecho, que no todas las cosas ayudan a bien. Pero si mi propósito es ser como Cristo, todas las cosas Dios me enseñan todas. Vemos que aquí estamos tocando, ¿verdad?, la fibra reales del cristianismo y esto es a lo que queremos llevar a las personas que vienen acá. ¿Por qué no estás experimentando gozo? ¿Por qué no tienes paz en tu vida? ¿Por qué no tienes plenitud? Porque no estamos caminando conforme al plan de Dios. Esa es la realidad, ¿verdad? Y empieza en casa, ¿verdad? ¿Cierto? Empieza en casa. Entonces, cuando yo estoy angustiado, cuando estoy con ansiedad y todo lo demás, estoy conectado a la vida, estoy pasando tiempo de intimidad con adelante. Entonces, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de poder depender de los recursos de Dios para lograr, dice, nuestro propósito en la vida. No, no, no dice eso, su propósito, su gloria, su honra, su plan. Hay algo diferente acá, ¿verdad? Yo quiero mi plan, ¿verdad? Es diferente. Porque por eso, cuando uno acepta a Cristo Jesús, lo acepta como su Señor, ¿verdad? Queremos Salvador, todos queremos Salvador. Bueno, cuando entendemos nuestra condición, ¿verdad? Cuando entendemos nuestra condición, todos queremos Salvador, ¿verdad? No hay nadie que no quiera Salvador cuando entiende que está en medio del océano hundiéndose y viene un salvavidas y lo quiero, porque entiendo que ya muero, ¿verdad? Entiendo. Entonces todos queremos Salvador, pero todos queremos Señor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo Jesús, vive Cristo en mí. Pero ese es el proceso de la madurez. Por eso el Señor le dijo, ¿verdad? Si a las multitudes, alguno quiere venir en pos de mí, no es estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Siguiéndolo ahí, en medio de todo, siguiéndolo, estoy de acuerdo, ¿verdad? Esto me sirve, esto lo demás. No, hay un compromiso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de que recibes la salvación por gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tu crecimiento, vean esto importante, tu crecimiento en Cristo y actitud para ayudar a otros bíblicamente será proporcional a tu fidelidad en examinarte y aplicar las verdades de Dios a tu vida, ¿verdad? Es en virtud que yo estoy caminando en obediencia que Dios va a hacer que yo pueda fluir, ¿verdad?, en esa dirección, que es en virtud que estoy en el lugar correcto, donde Dios me usa, donde Dios fluye a través mío, que eso puede suceder, porque si no, ¿verdad? Es como que yo, imagínense, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay alguien grueso, no sé, ¿verdad? Nadie se sienta aludido, pero en mi caso, imagínense, se imaginarían a mí como alguien que promociona gimnasio. Venga aquí, y vean, ¿cómo van a hacer? Bueno,
Las salvadas que estoy sentado, entonces no ven, ¿verdad? No ven, ¿verdad? Mi abdominal, ¿verdad? Que es uno solo, ¿verdad? Entonces, de hecho, una vez molesté a un amigo, bueno, un muchacho que llegó al gimnasio y me dice, este gimnasio es bueno, y digo, es buenísimo, ¿verdad? Pero se ve que yo estoy bastante gordito, ¿verdad? Entonces, se me cae, y digo, no, este gimnasio es buenísimo, yo tengo alrededor de 10 años de venir, ¿verdad? Entonces me quedé viendo, decía, no volvió, no sé por qué, pero no, mentira. Pero el punto es la práctica. Por ejemplo, si yo les estoy hablando de estos principios, yo tengo que vivirlos. Eso atrae, eso el Espíritu Santo habla en ese sentido. ¿Cómo yo les voy a hablar de paz y yo en una ansiedad y estoy aquí, por favor, hermanos, estoy en medio? No, no es consecuente, no es consecuente. ¿Qué es lo que decía la gente de Jesucristo? ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? Porque enseñaba no como los demás, sino con autoridad, porque vivía en esa dirección. ¿Qué implica eso? En el caso de Jesús y perfección, pero en mi caso, ¿qué? Cuando me equivoco, pido disculpas, me arrepiento y sigo. Recordemos, aquí en perfección solo en el cielo, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también nos dice, y si alguno dice que no tiene pecado, ese Dios mentiroso, ¿verdad? Todos necesitamos esa gracia. Vemos la importancia que nosotros caminemos en esta dirección y llevemos a las personas a caminar en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe? Establecer un patrón de vida bíblico. Esto es un patrón, esto significa una rutina, un cambio en nuestro quehacer. ¿Alguien aquí quiere estar más profundamente cercano al Señor en este año? Entonces, yo creo que eso está todo en nosotros. Ahora, ¿qué cambios he hecho en procura de eso? Es un asunto de desearlo. Todo lo deseamos, ¿verdad? Todo lo que alguien aquí alguna vez quiso ser futbolista profesional y todo, ¿verdad? Si vive en un país como Costa Rica o Centroamérica, bueno, Latinoamérica, todos soñaríamos, ¿verdad? Con ser el nuevo Cristiano Ronaldo o Messi, ¿verdad? Para que sí, todos, pero ¿y cuántos cristianos y Messi hay, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Hay cambios en esa dirección. Tenemos que hacer cambios. Entonces, todos queremos agradar a Dios, pero ¿cómo yo puedo lograr eso? ¿Verdad? Estableciendo patrones, ¿verdad? Poniendo prioridades es la forma en que yo puedo lograr los objetivos en la vida cristiana. Yo quiero ser un super cristiano, pero no quiero, ¿verdad? Leer la Biblia, quedo dormido. No, cuando oro, vengo con ansiedad y preocupación a orar, oro y salgo igual. Entonces yo le hablé al aire o algo así, pero no al creador del universo. No ore con fe. Dice que pide así, mejor no lo haga, es perder el tiempo. Pero cuando yo entiendo, ¿verdad? De qué se trata, dar la presencia de Dios, de entender, ¿verdad? Ver la palabra como aquella que me ilumina y me guía en mi vida, con esa actitud, las cosas son diferentes. Entonces, el principio, ¿verdad? 2 dice, debes arraigarte, sobreedificarte y confirmarte en el Señor Jesucristo. Debe ser conformado a este mundo, moldeado a este mundo, cambiado a este mundo. ¿Alguien aquí ha sido cambiado en este mundo? Hay cosas que son, ¿verdad? Prácticas, hay cosas que nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la forma de vestir y todo eso, ¿verdad? Esas son cosas superficiales, pero muchas veces nos afectan o no. Sí, por ejemplo, no sé si ustedes, ¿verdad? Los más viejitos, ¿verdad? Como yo, recuerdan las pantalonetas de fútbol que usábamos nosotros, jovencitos. Eran súper cortas, ¿verdad? Yo ahora veo un partido hasta me da vergüenza, ¿verdad? A ver, digo, las pantalonetas súper cortas. Y después, ¿verdad? Parecía uno que usaba un buzo, ¿verdad? Porque después tenía que llegar a las rodillas o más abajo los futbolistas. Hoy en día, ¿verdad? Es casi a las rodillas. Pero son cambios, ¿verdad? Porque la sociedad cambió y ahora cambia y es así. Ahora las formas, ¿verdad? Hay un montón de cosas que van cambiando, que son superficiales, pero nos vemos afectados. Pero habrá cambiado la iglesia, se habrá metido mucha psicología dentro de las iglesias, se habrá metido mucho permisivo, cosas permisivas en la iglesia, se habrá alejado de enseñar la palabra de Dios. Hay iglesias que no quieren hablar de doctrina para atraer más a las personas, etcétera, etcétera. Cada vez, ¿verdad? El sermón menos. Bueno, yo creo que la mayoría, bueno, muchos de nosotros recordamos, yo tenía que ir a 2 servicios el domingo, ¿ah? ¿Verdad? Y entre semana, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Que cada vez menos, 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 menos. De hecho, ahora hay ciertas modas donde se predican 15 minutos. Dice, porque lo importante es llegar al corazón. Estos 15 minutos muy buenos y después usted pierde la atención de las personas, ¿verdad? En serio. Bueno, ustedes son prueba que no, y yo no sé cómo hacen, ¿verdad? No sé cómo hacen, pero Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, lo que trato es de dar menos mí y más del Señor, pero lo que voy yo es, vamos minimizando, vamos cambiando, pero no hemos conformarnos a este mundo, pero también en nuestra mentalidad. ¿Quién es el más importante? ¿Qué es lo importante, ¿verdad? Buscamos que los demás se dan cuenta de lo que yo hago. Yo veo personas en el mismo ministerio muchas veces que llegan, yo pertenezco a una iglesia grande, ¿verdad? Y entonces cuando veo personas nuevas siempre llegan y empiezan a decirme todo lo que hacen y todo eso para que, ¿verdad? Porque quieren servir y todo lo demás, pero empiezan a hablar de ellos y ellos y ellos y ellos y ellos, ¿verdad? Y a decirme cosas promocionándose, ¿verdad? En lugar de llegar y decir, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde nadie quiere ayudar, Víctor? ¿Dónde hay más necesidad? ¿En el parqueo o en el púlpito? ¿Dónde hay más necesidad? ¿Qué puedo yo hacer? Solo quiero venir y ser una actitud más de esa forma, ¿verdad?
no, yo hago esto, yo hacía lo otro, vieras que yo, y ¿verdad? No estoy pensando en nadie en particular, pero estoy pensando en mí mismo. Muchas veces yo quiero promocionarme a mí mismo. Yo siempre voy buscando eso, pero para madurar y todo eso, no debo, en este mundo es así o no es así. Claro, se trata de hacer conexiones, pero no en el reino de los cielos. Se trata de que papá sepa, de que él me vea y siempre me ve. El Roy, el que me ve, el que está ahí. Así se le presentó a Agar. Todos te están despreciando y todos los demás. Recuerdo una ocasión recién llegado a Estados Unidos, ¿verdad? Que estaba trabajando en el supermercado de un familiar y por las primeras semanas no me pagaban. ¿Verdad? Por un tiempo no me estaban pagando porque estaba viviendo en la casa, ¿verdad? De este familiar y demás. Entonces, pero no me pagaban, pero yo pagaba dinero, ¿verdad? Quería, no ocupaba realmente, pero sí quería que tener mi independencia, etcétera, etcétera, todo lo que eso implica. Pero por un lapso casi de, ¿verdad? 3 semanas, yo iba, trabajaba, me levantaba temprano y no me pagaba, y no me pagaba. Entonces lo que hacía era que empezaba a limpiar los baños, ¿verdad? Y no tenía que hacerlo, en realidad es porque era mi suegro el dueño del lugar, ¿verdad? De varios supermercados. Entonces yo no tenía que hacer eso, pero para que vieran mi servicio y todo lo demás, empezaba a lavar los baños y salía, pero para que se dieran cuenta que estaba lavando los baños, porque nadie se daba cuenta, entonces salían botas, ¿verdad? Salían botas y con la manguera y con todo eso en medio de los pasadillos, de los pasadizos del supermercado, yo en botas y para que vieran, ¿verdad? Mi suegro me viera que todo lo que yo hacía. Y hasta dejaba salir jabón ahí un poco ahí en los corredores para que vieran que estaba lavando los baños y todo lo demás, ¿verdad? ¿Ya? Entonces todo, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas para que vieran qué bárbaro y qué trabajador se hizo, ¿verdad? ¿Verdad? Se fue a dar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces Dios sí me habló. Entonces, estando en el baño recogiendo las cosas, Dios me dijo, ey, 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 ¿para quién vives tú? ¿Quién es mí? ¿Quién quieres que te pague? ¿Yo o él nos paga bien, verdad? Entonces me habló claramente. Entonces yo cambié de actitud. Eso fue en la mañana. Y en la tarde, una vez yo me arrepentí y dije, Señor, perdón, sí, es por ti. Tú me miras, tú me suples todo lo que necesito. Yo estoy en deuda eterna y lo que quiero es que tú me veas. ¿Y qué pasó? No tiene que pasar así, ¿verdad? Pero Dios me habló claramente que me apuntó a que eso era lo correcto, porque cuando yo salí ese mismo día me llamaron a la caja y me dieron un cheque, y un cheque muy grande, ¿verdad? Ese día, ese mismo día. Pero una vez que yo entendí que no se trata de que el mundo me vea, de que las personas me vean, sino que Dios me vea. Y me dijo, hey, recuerda eso, en lo espiritual igual. Tú sírveme, tú búscame a solas. ¿Qué pasa diciendo el Señor? No es eso. Escóndete conmigo, cierra tu puerta, encuéntrame a mí. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un poema a usted a Dios? Que salió, vio las estrellas y tú formaste eso, tú dijiste y fueron hechas. Allá en Liberia, en todas estas zonas tan preciosas, ¿verdad? Salir y ver ese cielo, ¿verdad? Estrellado. Y todas esas maravillas o las plantas, o, ¿verdad? No tenemos que ir muy largo y estar agradecidos con el Señor. Ese es papá, ¿verdad? ¿Cuánto hicimos algo loco por el Señor? Yo hice un montón de cosas locas, ¿verdad? Pero no por Dios, pero por Dios. Cuando digo, hacerle un poema a Dios. ¿Por qué no hacerle un poema a Dios? ¿Por qué no hacer que una canción? No sé, formas creativas de adorarlo. David lo que hizo fue botar el agua que le habían traído, ¿verdad? Sus hombres más fieles que arriesgaron su vida para traer un agua. Él simplemente mencionó, quiero tomar agua del pozo tal, y sus 13 soldados más importantes, ¿verdad? De los que estaban con él, arriesgaron sus vidas, fueron a donde estaban los miles de filisteos, trajeron agua en la noche y se la trajeron a David. Cuando David cogió esa agua, ¿saben qué hizo? Wow, ustedes arriesgaron su vida por esto tiene tanto valor que no puedo, y la derramó como una, dio lo mejor. ¿Qué le estoy dando yo? Y me estoy hablando a mí de nuevo. Ese le doy migajas. La oración cuando ya, ¿verdad? Tengo un ojo cerrado y el otro, ¿verdad? Y espero cambiar y espero ser más efectivo espiritualmente y quiero predicar con poder. Dios es bueno y paciente, ¿verdad? Pero qué bueno despertarnos, y esta clase, como les dije, ¿verdad? Es una bendición para mi vida, pero me habla de eso. No nos amoldemos a este mundo, que Dios nos mire, que Dios nos vea, pero que nos vea haciendo algo, ¿eh? No que nos vea, sino que podamos tener esos tiempos de intimidad a solas con Él y hacer las cosas para Él. Cuando nadie nos va a aplaudir, muchas veces van a creer que somos tontos, que somos esto, que somos los otros, pero Dios sí. Y estamos afectando gente a nuestro alrededor que ni nos damos cuenta. Yo tengo testimonios de personas que vienen años después y me dicen, Víctor, ¿recuerda aquella vez que usted hizo? Fue Dios, y es Dios, ¿verdad? Pero ni me acuerdo, cosas de ese tipo. Impacta la vida. Hoy estaba con una pareja, son gemelas, ellas sí pasaron por la escuela, pero antes de eso, ¿verdad? Tenemos una relación de muchos años y su mamá también pasó por la escuela, y hoy, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad? Y su esposo son misioneros en Turquía, y los otros, ¿verdad? Iniciaron una iglesia, o sea, son cosas así. Entonces estamos conversando y dice, Víctor, ¿pero qué estás de vuelta en Costa Rica? Y yo, es que siento en Dios que Él me quiere usar para impactar más personas a mi alrededor, obviamente con mi cultura, con mi lengua y todo lo demás. Lo que pasa cuando estoy en Estados Unidos es una bendición increíble para mí, maravillosa, y estuve por el tiempo que Dios quiso que estuviera allá, pero yo en Estados Unidos estoy rodeado de cristianos, mayormente, porque estoy trabajando en una oficina, en una iglesia. Precioso, aire acondicionado, buenas pantallas, ¿verdad? Todo en mi oficina, tararara, pero igual Dios me usa, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? Motivando y todo lo demás, pero en el día a día
acá puede uno afectar más personas, impactar a otros, y eso es lo que queremos, impactar a las personas. Y ahí ella empezó a hablar, dice, no, ustedes impactaron mi vida. Y recordó también en otra muchacha, dice que cuando su esposa, ahora Nikki, ella empezó, dice, las impactó. O sea, lo que estoy diciendo es, busquemos, ¿verdad? Llevar gloria y honra en el nombre de Dios. Y eso es lo que queremos, impactar, ¿verdad? No dejar pasar, no mañana, hoy, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que empezamos a hacerle poemas al Señor? Ah, sí, mañana lo hago. Hoy, ¿por qué no hoy en la noche? ¿Por qué no, verdad? Experimentar esa intimidad que tenemos, porque eso es lo más maravilloso que tenemos, acceso al Creador del universo. Ya estoy predicando y tenemos que seguir, ¿va? Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo más normal hacer. Cuando entendemos quién es Dios, lo único que hacemos es rendirnos ante su majestuosidad, ante su magnificencia, ante su paciencia, ante su amor, etcétera. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, no piensen como este mundo, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo hacemos eso? Metiendo palabra, sacando la mentira del mundo y metiendo la palabra. ¿Qué dice Dios? Esto es pecado. Entonces, ¿saben qué? Es pecado. El mundo dice que ya no, yo no pertenezco a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Representamos el reino de los cielos, los valores eternos, los valores del reino. Somos embajadores acá en la tierra. Tenemos que sacar las mentiras y poniendo la verdad para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, hable y por medio de la práctica. Esto es establecer patrones. Un patrón es algo que se repite, ¿verdad? Algo constante. Constantemente poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo nos edificamos en el Señor? Conociéndolo a través de la Escritura y eso es lo que queremos estar haciendo. Pero dice, pero el que guarda su palabra, guardar su palabra, debemos entender claramente que significa que obedecer su palabra. Los que obedecen su palabra, en este verdaderamente el amor, aquel que guarda su palabra, aquel que obedece su palabra, en esa persona verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por eso sabemos que estamos testimonio. Alguien lleno de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? La Biblia lo ve. Va a caminar conforme a lo que Dios quiere. Va a caminar conforme al plan de Dios para su vida. Debes prepararte para ayudar a otros. Todo lo que ustedes están haciendo ahorita es una inversión. Ya ustedes, ¿verdad? El hecho que sacan este tiempo, que, ¿verdad? Escuchan esa palabra, que están memorizando la escritura y todo eso, que es lo que está, es en beneficio de las personas a nuestro alrededor. Es para poder transmitirlo a otras personas. Ya no, cada uno de sus hogares está siendo bendecido en ese aspecto. Y esto nos prepara ¿para qué? Para ser mejores esposos, esposas, padres, madres, hijos e hijas. El hecho de exponernos a la palabra de Dios, eso es lo que Dios hace. Dios es increíble y maravilloso, porque a través de la exposición a la palabra de Dios y la obediencia al Espíritu Santo hace que yo pueda ser más efectivo como un esposo. Es el Espíritu Santo que me dice, Víctor, ahora que termine la clase, ¿por qué no va y lava los trastes? Bueno, no estoy en mi casa, pero ¿por qué no va y hace eso? ¿Qué? El siervo viene de servir y ahora es para que me sirvan. No, usted no terminó de servir cuando terminó la clase, usted no terminó de servir cuando salió de su iglesia. Tiene una esposa y una hija a las cuales debe servir. Tiene vecinos a los cuales puede ministrar también. Entonces no se trata, ¿verdad?, de simplemente minimizar eso. Es nuestra vida, ¿verdad? Como un olor fragante para el Señor. Debes prepararte para ayudar a otros. La práctica de la palabra de Dios comienza examinándonos, juzgándonos, no, ¿verdad?, condenándonos, sino que lo que hace, ¿verdad?, nos juzga, nos enseña qué debemos corregir, nos anima en ese sentido y eliminar, dice, los obstáculos pecaminosos en nuestra vida. Habrá cosas que debemos dejar de hacer, habrá lugares que debemos dejar de visitar, habrá cosas que debemos dejar de mirar, habrá cosas, lugares y personas que no debemos frecuentar. Sí, hay un montón de, ¿verdad?, cosas y demás que el Señor nos... Entonces sí podemos. Cuando uno está en la presencia del Señor es como un pez lleno, es como una ballena, ¿eh? Va llenito. Eso es. ¿Qué pasa cuando un pez está lleno? No importa la carnada que le pongan, no va aunque está lleno. Bueno, eso lo logra la presencia, la intimidad con Dios. Eso es lo que hace. Ya no es atractivo, hermano. Ya no es atractivo. Todos hemos experimentado. Y el enemigo sabe eso. Por eso procura que no tengamos tiempo de intimidad con Dios. Procura que no pongamos en práctica la palabra. Pero la presencia de Dios hace eso. Por eso hay cosas, dice la palabra, que no debemos proveer para los deseos de la carne. Pero a alguien aquí le gusta proveer para los deseos de la carne. Bueno, muchas veces yo lo hago y eso es lo que tengo que cortar. Es ahí donde hay victoria. Cuando yo entiendo que no debo hacer eso. Entonces digo, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres glorificar a Dios? Podemos vivir en una forma que lo exalta, que lo glorifica, que lo llena a uno de paz, de gozo, de plenitud. Pero simplemente debemos cambiar, ¿verdad?, los patrones. Debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y empezar y seguir. Ya estamos en el maratón, recuerden, es un maratón, no es una carrera de velocidad. No necesitamos ser como Usain Bolt, ¿verdad? No necesitamos ser los más rápidos del mundo, es ser
ser constante, ser fiel, se trata perseverante, el día a día. ¿Cuándo debo ser fiel al Señor? Mañana, no, hoy. Mañana no sé si voy a estar, mañana voy a ser, si estoy ahí, mañana va a ser hoy. Pero no se trata, ayer le fallé, no se trata de ayer lo hice muy bien, no se trata de ayer, se trata hoy, un día a la vez, hoy, concentrarme en hoy, dar lo mejor para no darle sobras así, caminar conforme a eso. De eso se trata. El enemigo pasa disparándonos de mañana y de ayer, ¿verdad? Pero alguien decía, por eso en el vehículo, ¿verdad? Cuál es el vidrio más grande? ¿Es el parabrisas o es el retrovisor? No es el parabrisas, ¿verdad? El retrovisor nos ayuda muchas veces a reflexionar y ver, wow, papi, ¿dónde me sacaste? Entonces está bien tener el retrovisor por ese sentido, pero no para vivir viendo para atrás. ¿Qué pasa si yo paso viendo? Voy a chocar. Entonces es un día a la vez, es el presente. Luego tienes el privilegio y la responsabilidad de restaurar y vivir victoriosamente. Luego tienes el privilegio y la responsabilidad de restaurar a otros para vivir victoriosos, enseñar a las personas a vivir en victoria. Pero yo no puedo llevar a nadie donde yo no he ido. Estamos nosotros viviendo en victoria. No que no fallemos, no que, ¿verdad? No estemos luchando con diferentes cosas, pero estamos viviendo en victoria. Estamos caminando en eso y hoy vamos a estar mirando herramientas que nos van a ayudar en ese camino de la victoria para nuestra vida, primeramente, y después para. Por tanto, también nosotros teniendo alrededor tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Veamos esto, qué interesante. Estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de vosotros, que de vosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad. Ellos, ¿cuál es la característica? Están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Y estas dos características, ¿qué es lo que va a permitir cuando alguien está lleno de bondad, lleno de conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Dice, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros, en amor, buscando el privilegio. Dice, corrige al justo y se va a alegrar. Enséñale algo al sabio y se va a alegrar, pero trata de corregir al necio y se enoja. Te va a morder, te va a patear. Si usted le trata, ¿verdad?, de en amor corregir a aquel que está en este camino, debe alegrarse. ¿Por qué? Porque sabe que es para su bien. Entonces dice, están llenos de bondad y llenos de conocimiento, o sea, tienen una relación con Dios basada no en sus pensamientos o demás, sino basado en su revelación segura que es la palabra. Entienden qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que buscan. Entonces, cuando alguien viene y nos va a corregir bíblicamente conforme al principio de Dios en amor, uno agradece a esa persona. El proceso del cambio bíblico explicado en la palabra de Dios comienza cuando te arrepientes de tu pecado, paso 1:1, y crees en el Señor Jesucristo. Es interesante porque este paso, ¿cuándo se debe dar? Bueno, es una vez y para siempre cuando aceptas a Cristo Jesús. Pero ¿cómo volvemos al camino? Haciendo esto mismo. Es como volver a la base, volver a lo simple. Cuando no estoy experimentando gozo, paz, plenitud en Cristo, propósito, etcétera, estoy enfocado en mí mismo, que tengo que volver a los primeros pasos, que es arrepentirme de mi pecado y confiar en Cristo y obedecer a que es como un principio que constantemente está ahí en el aspecto de eso, lo que nos vuelve a poner en el camino de Dios, donde vuelve el gozo de la salvación, vuelve la plenitud. Recordemos David orando para que el Señor le devolviera el gozo de la salvación. Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer los cambios en tu vida que a Él le agradan y que te encaminan en sus bendiciones, ¿verdad? Cuando camino en obediencia me pone en el lugar donde Dios puede bendecir. ¿Alguien aquí quiere ser bendecido? Yo sí, La obediencia te pone en ese lugar. Dios puede bendecir. Mientras continúas obedeciendo la palabra de Dios, el cambio bíblico hacia la madurez seguirá ocurriendo en tu vida hasta que veas a Jesús cara a cara. Es un proceso de todo para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. El proceso del cambio bíblico duradero, inicia cuando te conviertes al Señor. Una vez que hemos sido transformados y tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva de Dios y nos da seguridad, perspectiva de Dios y seguridad. Puedes cambiar bíblicamente después de creer sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesús como tu Salvador, porque tienes una relación diferente con Dios. Ahora que recordemos, éramos enemigos de Dios, estábamos separados, éramos hijos de ira, todo eso lo que la Biblia dice de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero ahora nosotros hemos nacido de nuevo, ahora tenemos una relación diferente de padre e hijo, pasamos a la familia de Dios, tenemos una nueva naturaleza en nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y eso nos permite, ¿verdad?, en esta nueva relación con Dios, puedes tener una visión diferente de ti mismo. Ya no pienso de mí como antes, ¿verdad? ¿Alguien aquí se considera bueno? Ya no, ¿verdad? Dependiendo, no vuelva a ver a su vecino, al que está a la par en la cámara, no, ¿verdad?
es Cristo, ¿verdad? Estándar. Entonces ya no pensamos de nosotros, ¿verdad? Como, sí podemos ganarnos el cielo. Todo cambia. Entendemos quién es papá, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, perfectos, santos, y quiénes somos nosotros. Y esta perspectiva nos va a ayudar en esta dirección. Él es Señor, yo no soy Señor. No es Señor y mini Señor, no, 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 eso es basura. Es Él, la gloria sea a Él. Pero también nos da una perspectiva de otros en varios aspectos. Vemos a otros como hermanos, igual, sin importar clase social, color, etcétera. Es una familia, todos redimidos y lavados por la Cristo Jesús dentro de la iglesia, todos, ¿verdad? Mirándose con ese amor y ese respeto y esa unidad. Así debe ser esa perspectiva, coherederos en Cristo Jesús. No es solo mi esposa, pero es la amada del Padre. Mi suegro es Dios, ¿verdad? Tengo que cuidarme, ¿verdad? De eso se trata. O sea, y igual ella, wow, ese es un siervo de Dios, es un, ¿verdad? Siervo, ¿verdad? No, no estoy dando un título, un servidor o un esclavo, pero del Señor, ¿verdad? Entonces cambia nuestra relación con los demás, debe cambiar, pero también cuando alguien está insultándome, diciéndome todo lo demás, yo tengo una perspectiva que yo digo, pobrecito, es una persona esclava del pecado, no es ni él, es Satanás, es una marioneta y ni siquiera sabe. Entonces yo tengo que visualizarlo desde una perspectiva espiritual y más bien amar a esa persona, orar porque pueda venir a la y no verlo como un ataque frontal del cual tengo que devolverle el golpe por golpe, sino más bien por alguien que puedo orar, por alguien que puedo mostrarle a Cristo, etcétera. Con las distinciones, ¿verdad? Nadie, no es esto que quiere que te agredan y mucho menos, ¿verdad? No estamos hablando de eso, pero sí a nivel, ¿verdad? De personas orgullosas y, ¿verdad? Que tratan de humillarnos, etcétera, etcétera. Y más bien tenemos que orar por ellos y darles amor y ser pacientes con estas personas porque tenemos la perspectiva espiritual de las cosas. Y también los problemas son diferentes, porque alguien aquí tiene problemas, nadie, qué manera, qué bien, todos, ¿verdad? Pero es diferente cuando sabemos quién está a nuestro lado, que más bien Él utiliza los problemas para formar a Cristo Jesús en nosotros, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. O sea, ¿cuál es su propósito? Formar a Cristo. Todo me va a guiar en esa dirección. Entonces, cuando me dan menos amor, es cuando puedo dar amor bíblico. Si amo a los que me aman, ¿qué recompensa tiene eso? ¿Quién no hace eso? Pero cuando no pasa lo que a mí me gusta, es cuando puedo mostrar la diferencia, el amor ágape de Dios a los demás. No queremos muchas oportunidades de esas, pero las tenemos y las vamos a tener, ¿verdad? De mostrar el amor bíblico. Por eso esto es muy diferente, como en un matrimonio. Es que ya no hace ella esto y ya no hace él el otro, y es 50 y 50 y no, yo dije que en las buenas y en las malas, en la pobreza y la riqueza, en la salud y en la enfermedad, yo le prometí eso a Dios, imagínense, pero ahora no, se trata de, si me da, yo doy, si no da, esto yo hago para que haga. Bueno, eso no es mostrar amor bíblico, eso no es mostrar el amor de Dios. Entonces, es una de las áreas, ¿verdad?, que nosotros podemos mirar que nos hemos amoldado a este mundo muchas veces. Entonces, exponernos a la palabra de Dios nos da la perspectiva correcta de las cosas. Eres declarado justo. Wow, esto es Dios, esto es palabra de Dios. Eres declarado justo. Algo interesante, ¿alguien aquí se siente justo? Así como, no, recuerda, por ejemplo, a mí, yo soy tan orgulloso que cuando escucho el justo Lot, me quedo así como, mira la palabra original, ¿verdad? Como que justo Lot. ¿Por qué justo? ¿Por qué Lot era justo? Porque estaba esperando al Mesías, por su confianza en que Dios iba a cumplir la promesa, en el Mesías que iba a venir. Porque somos justos nosotros por el Mesías que vino. Cristo nos ha aceptado, justificados en Él. Pero esta es la realidad nuestra, hemos sido justificados. No que somos justos, pero se nos imputa la justicia de Él. Entonces son las dos cosas, ¿verdad? Entendemos que es un asunto de cómo nos mira Dios y lo que Él nos ha dado a través de Cristo. No es increíble que iba a abrir los ojos en un infierno, creyéndome justo, y ahora, sabiéndome malo, sé que voy para los cielos. Wow, que hizo Cristo. Entonces, eres declarado justo a través de Jesucristo sobre la base de la fe. ¿Recuerdan la tarea? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para. Entonces, hemos sido declarados. Ahora, vemos este aspecto. Yo lo que quiero es emocionar a la gente aquí para que esto es gozo. Tenemos razones de, de estar gozosos, de tener paz en nuestro corazón, de que si morimos, que sería lo peor que uno ve en este mundo, por decir algo, abrimos los ojos en la eternidad con aquel que nos ha amado y que vamos a tener una relación eterna con Él. O sea, esta es la clase de gozo que da Dios. Por eso, ¿cómo le voy a dar a una persona esperanza de gozo, de paz, de plenitud, si esa persona no se ha rendido a Cristo? Esa es la diferencia entre la consejería bíblica. Por eso es lo que estamos hablando. Vamos a ir a una cirugía mayor. No vamos a tratar con las ramas ni con las, ¿verdad?, consecuencias, sino con, ¿verdad?, la raíz, con la razón de la persona. Entonces, nosotros sí podemos tener, no importa qué estemos pasando. Pablo, ¿verdad?, en medio de una persecución, recuerdan cuando está en Filipo flagelado, con cepos, metido en esa cárcel, 12 de la noche, no está, Dios me ama o no me ama. No sabe que la eternidad lo espera. Y la eternidad es más que 100 años, ¿o no? Entonces, él tiene claro qué es lo que lo espera y no tiene problema en decir regocijados, ¿verdad?, estando en una prisión,
porque su gozo no se basa en lo que le está pasando, sino en lo que lo espera, seguro por la clase de sacrificio que se dio en su favor. Esto es diferente, es confiar en Dios y en lo que le ha dicho, no sobre la base de que me está yendo bien este año o no me está yendo, me llegó el cheque el viernes, no es sobre esa base, sino sobre las bases de lo eterno, del problema real del ser humano. Hay alguien aquí que no se va a morir, eso está seguro, ¿eh? A menos que Cristo vuelva, ¿eh? Pero si no, qué bonito que el problema más grave que tenemos ya está resuelto y no nos costó a nosotros nada, a Él todo. Wow, qué lindo, qué rico. No estás más bajo el juicio ni la ira de Dios como antes lo estaba. Dice Pablo, dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál es la propia justicia? La que es por la ley, o sea, por cumplir, por ganarme, por tratar de ir subiendo, escalando, porque soy bueno, porque no hago esto, porque no hago lo otro. Sino, dice, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que es por la fe en la confianza del plan de Dios, no mi plan. Algunos se sienten más salvo un día que otro, o solo a mí me ha pasado. No, a mí sí me ha pasado, porque hoy no hice esto, hoy va. Y a veces yo voy a la presencia de Dios, pa, para, pa, y otras voy así, va, de puntillas. No, es porque nunca es en mí, va. Debería ir siempre de puntillas si fuera por mi justicia, aunque yo piense que no le fallé ese día, ¿va? Pero la gracia de Dios, la misericordia y la clase de sacrificio que se me dio, dice que me hace entrar fiadamente ante el trono de la gracia. Y si eso no es un motivo para gozarnos, para alegrarnos, si eso no nos trae paz y plenitud, no estamos entendiendo. Pero esta es la clase de confianza y de paz que nosotros podemos tener de parte de Él. Y es por la justicia de la fe en Cristo Jesús. Esta dice, estás en paz con Dios, tener paz con Dios. Y eso lo hace, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Nos puso en paz con Él, porque has sido reconciliado con Él a través de Jesús y estás totalmente, ¿cuánto? Totalmente justificado delante de Dios Todopoderoso. No medio justificado, totalmente justificado. Y esto, ¿verdad? No es un invento mío, es palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo experimentamos la paz de Dios? Por medio de la obediencia. Paz con Dios por medio de Cristo. Paz de Dios por medio de la obediencia. Cuando usted pierde su paz, cuando pierde su gozo, está en pecado. Pero no somos ya nunca más en el Dios. Tenemos la paz de Dios asegurada. Por eso podemos correr a papá. Por eso, como el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Correr a casa. Pero si fuera un empleado, ¿qué puede hacer? Sí, no, no es casa. No tiene ninguna razón por qué volver a ese lugar. Pero como es casa, podemos volver. Eso es lo que hace Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, simplemente corre. ¿Y qué hace el papá? Lávenlo, báñenlo, huele a chancho, ¿verdad? Qué asqueroso, ¿verdad? Huele a cerdo. ¿Verdad? Espere, porque él tiene vestidas para su vestido y su prestigio y su honor. No, donde lo veía lejos, ¿qué hizo? Traigan el mejor anillo, maten el animal más grande, vístanlo, que es mi hijo que se había perdido y ahora vuelve. ¡Pum! Ese es papá. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo. Los que tenemos hijos, ¿qué tiene que hacer nuestros hijos para que no sean más hijos de nosotros? Hay una forma en que no podamos amarlos, por lo que no importa qué hagan, ¿cierto? Ahora imaginémonos papá perfecto, amor perfecto, no el de nosotros. Wow, ya no estamos separados de Dios. Mas ahora, este es mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos, Romanos 6:20. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, duros, esclavos del Señor por amor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿cuál es el fin nuestro? Como dice el chavo, últimamente, vamos para el cielo, por lo que hizo Cristo, aquellos que hemos sido salvos, que hemos sido regenerados en Él. El fin nuestro es la vida eterna. Y eso nos da perspectiva no para los problemas de hoy, nos da una perspectiva para decir, bueno, todo esto no estoy minimizando, puede ser muy grave, no se compara a lo eterno. Mi fin es la vida eterna. ¿Por qué mi fruto, verdad? Es algo que siempre comento, pero por aquello, ¿por qué? Porque yo no lo entendía cuando dice que mi fruto es la santificación. ¿Cómo fruto? ¿Y qué tienes que hacer para dar un fruto? Nada, va. Es un fruto, no es una obra, sino es algo porque ya eres así, porque ya, o sea, si estás pegado a la vid, si eres una rama del árbol, ¿qué va a pasar? Da fruto, ¿verdad? La rama no tiene que hacer nada más que estar pegado al árbol para dar un fruto, no es una obra. Entonces dice, ¿cómo la santificación va a ser un fruto si no cuesta o a alguien no le cuesta? Morir a sí mismo, ¿verdad? Etcétera. Pero es un fruto porque cuando tenemos una nueva naturaleza como la que el Señor nos ha dado, ¿qué es lo que queremos nosotros? Puros y agradables a Él en todo. Ya está en nosotros. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Dolor, frustración, ¿verdad? Todo eso
cuando no estamos caminando en santidad, cuando le fallamos al Señor. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros esa nueva naturaleza y es un fruto el querer agradar y honrar a Dios. Y ahora me vean, no me vean, no importa qué, me siento miserable cuando no estoy, ¿verdad?, caminando en santidad, porque ya está ahí. Yo no procuro eso, sino que ya está en mí el hecho de querer ser santo, honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es también un regalo maravilloso que el Señor nos da y el fin nuestro, la vida. Dios te da el regalo de la vida eterna. Tienes la certeza de que Dios continuará su obra en ti hasta que estés en su presencia. Es el proceso, ¿verdad?, de Dios formando a Cristo Jesús. Y Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debido a lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesús, puedes tener confianza de que Él te ayudará en todas y cada una de las situaciones de la vida. En todo momento el Señor va a estar con nosotros ayudándonos. Romanos 8:32, pero a veces yo no quiero la ayuda de Dios, ¿verdad? Él siempre me da la salud en los problemas, pero a veces yo no quiero eso, ¿verdad? Pero siempre va a estar ahí, ¿verdad? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todo, se entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como hijo de Dios, eres una nueva creación. Eso es 2 Corintios 5:17. Ya no necesitas estar esclavizado al pecado. Y ahora pecamos por debilidad y por rebeldía, deliberadamente. Dice, sino que debes ser esclavo de la justicia. Como era esclavo del pecado, ahora de la justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, que es lo que busco, que es lo que procuro. Dice, has sido liberado para servir al Señor y a los demás. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta libertad? De ser nación santa, pueblo adquirido por Dios y demás, para servir al Señor, servir a los demás. Entonces, procuramos eso. Entonces, algo importante es que ya no hay excusas para no hacer bien las cosas con Dios, para no caminar como Dios quiere. Tenemos todos los recursos que Dios nos ha dado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, y este es el versículo favorito de mi esposa, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas o las cosas viejas pasaron, y aquí algunas son hechas nuevas. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Todas son hechas. Entonces no hay excusa. Yo puedo vivir como Dios quiere. Sin importar mi pasado, que haya sufrido, que no haya sufrido, soy una nueva criatura. Y ahora puedo caminar en una forma que glorifique y exalte a Dios sin importar mis circunstancias. Pero debo que caminar conforme a lo que Él me ha dado, nutrido de sus recursos, caminando conforme a lo que Él quiere. Dice, sabidos que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Eso es importante. Tiene la promesa de Dios que Él te hará capaz de manejar cualquier problema que venga a tu vida. Además, ya no tienes que ser derrotado por cualquier problema. Tenemos la confianza en el Señor, porque Dios no permitirá que ninguna dificultad en tu vida pueda batir, que sea más grande. Además, Él obrará activamente en cada dificultad para tu bien al continuar andando en su camino. Ok, esto, ¿verdad? Es condicional. ¿En qué aspecto? Yo tengo que caminar en el camino de Dios. Yo tengo que creerle a Dios, ¿verdad? Es ahí donde se cumple todo este propósito. El problema es cuando me alejo del camino de Dios. Debo arrepentirme y volver al camino de Dios, porque Él me da la victoria, Él me da la forma de vencer, Él me da la fortaleza, Él me guía a través de mi fe, incentiva mi fe, pero yo tengo que actuar conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Creyéndole a Él y su palabra. Personas que se sienten solas, que dice el Señor, que nunca nos va a dejar, que Él está ahí con nosotros, sin importar si te sientes acompañado o no. ¿Alguna vez han orado y sentido escalofríos y demás? Yo sí, ¿verdad? Pero no siempre, ¿verdad? A veces no siento nada. Igual Dios me está escuchando y debo por fe, ¿verdad? Saber que Él me escucha y que si en ese momento yo en mi perspectiva o en mi percepción más bien creo que, ¿verdad?, que está guardando silencio, igual está orando. Recuerda aquella canción, ¿verdad? Aun cuando no vea, tú estás obrando. Aun cuando no sienta, tú estás obrando. Bueno, eso es una realidad. Dios siempre está obrando. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Él sabe nuestra medida. Él sabe cuánto no. Y en el momento también nos da la fuerza. Dice, si no quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero a veces yo no quiero la salida de Dios. A veces yo le digo, ¿verdad? Tal vez en una situación, ¿saben qué? En este momento no quiero la salida. En este momento lo que quiero es ganar. En este momento lo que quiero es ganar esta discusión. No estoy procurando glorificar a Dios o edificar a otros. Lo que quiero es mi carne, lo que quiero es ganar. Esa es mi carne. Pero Dios nos da la salida. A veces la salida es simplemente decir, discúlpeme, ¿verdad? Si lo ofendí, ¿verdad? Realmente
no era mi intención y voy a procurar, bueno, es un acto de humildad, a veces es pedir perdón, como aquel muchacho que le decía, ¿verdad? A su papá, papá, ¿usted cree que yo estoy listo para casarme? ¿Verdad? Entonces el papá muy sabio llega y le dice, hijo, ¿quieres saber en serio si estás listo para casarte o no? Y el hijo le dice, sí, papá, quiero saber. Entonces le dijo, ok, pídeme perdón. Entonces le dijo, no, no, quiero saber si estoy listo para casarme o no, que me pida perdón, ¿verdad? Entonces el hijo le vuelve a decir, papá, quiero saber si estoy listo o no. Entonces le dice, pídeme perdón. Y dice, papá, ¿cómo te voy a pedir perdón si no he hecho nada? Entonces, si usted no está listo para pedir perdón sin hacer nada, no está listo para casarse, ¿verdad? A ver, no, es un chiste, ¿verdad? De pastor casi, ¿verdad? Entonces, pero el punto es, será que a veces tenemos que pedir perdón, aunque pensemos que no hemos hecho nada, aunque no sintamos hacerlo, aunque no creemos que sea lo justo, a veces el Señor nos manda a, ver, a hacerlo, a veces la salida es eso, quedarnos callados, soportar, ¿verdad? Modelar en ese el carácter de Cristo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a veces este versículo no se usa de la mejor forma. Que para mí, ¿qué es ayudar a bien? Para algunos de ustedes, ¿qué significa que ayuda bien? En frío, generalmente, cuando uno dice ayuda bien, es que sale como yo quiero, ¿verdad? Cuando mi esposa estaba embarazada de Keila, de mi hija, en medio de él fue un parto, el embarazo fue muy bueno, pero ya cuando iban a nacer, ella se incrustó en un lado y tuvieron que hacer varias cosas para poder sacar a la bebé y le dio una hemorragia increíble a mi esposa ¿verdad? Y el útero no bajaba y estaba a punto de morir. Pero en medio de toda esa circunstancia y situación, dice que ella escuchó de Dios como todo va a salir bien. Ahora, cuando yo escucho esas palabras de parte de Dios, todo va a salir bien, ¿verdad? Que le dijo a ella en oración, ¿qué viene a nuestra mente? Que saliera bien, ¿qué significaría? Que pasara como pasó, ¿eh? Que esté con nosotros, que esté ahí, que esté con la bebé, que la hemos disfrutado por estos 9 años, etcétera, etcétera. Eso salir bien, ¿verdad? Ayuda bien, pero no sería bien si ella estuviera en el reino de los cielos con el creador del universo, ¿cierto? ¿Sería bien o no? Sería mejor, ¿verdad? Pero eso es perspectiva espiritual de las. Nosotros leemos las cosas muchas veces con una perspectiva limitada, humana, terrenal, ¿verdad? Porque que nos vaya bien no significa que salen las cosas desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva espiritual. Porque salió mejor para mí y para mi hija, ¿va? Porque estamos disfrutando a mi esposa. Pero no es, para ella no sería lo mejor estar disfrutando a Cristo. Pero a lo que voy es importante tener una perspectiva. Entonces, que ayuda bien las cosas no es que salen como yo quiero, como a mí me gusta, que tengo la sanidad que estoy esperando, que tengo, no sé, el rescate de mi casa que estoy esperando, etcétera, etcétera. Cualquier situación en la que nos encontremos. Eso es lo que el mundo, y a veces esto se malinterpreta aún en una iglesia. Entonces la gente pone su esperanza en que le va a ir bien, significa que si va a perder la casa ya no la va a perder, que si quería un carrito lo va a tener, que no se trata de eso, sino que dice, ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Él es conformarlos a la imagen de Jesús. Entonces, si mi propósito es ser como Jesús, todas las cosas ayudan a bien. Los problemas podrán ayudar a bien, sí, aunque sea un problema como la cruz, ¿no? Pero ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es doctrina pura y esto es cristianismo puro y esto es rico porque muchas veces no se habla de estas cosas. Pero qué importante esto para nuestra madurez espiritual y para no tener falsas expectativas de lo que Dios ha dicho y no ha dicho, ¿verdad? Y nosotros en todo glorificarlo, ¿verdad? Dios es bueno, es paciente y ayudan a bien, ¿verdad? En este caso fue como nosotros queríamos que fuera, pero es bueno tener la perspectiva correcta. Ahora tienes la capacidad de entender que Dios utiliza las pruebas y los problemas como una oportunidad para el crecimiento espiritual, para crecer espiritualmente. Es el objetivo del Señor. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos, dicen, ¿verdad? Vemos a Pablo diciendo, ¿nos gloriamos en qué? En las dificultades, en las tribulaciones, en todo esto que están pasando. Dice, se glorían en ellos, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios va a ser derramado. No, ha sido derramado. El amor ágape está en nosotros. Ah, sí, pero eso es en el cielo, no. En nuestros corazones por el Espíritu Santo que les será dado, que le fue dado. Tenemos el amor ágape de Dios. Como decía, chavo, no os hagáis, no nos hagamos. Podemos amar correctamente, podemos amar a la manera de Dios, podemos amar bíblicamente, pero necesitamos estar sumergidos en Él. Que no les pasa a la mía, no puedo ser espiritual sin estar en Cristo, no puedo dar frutos sin estar en la vida. Entonces, si no tengo una vida de oración ferviente, si no tengo un tiempo en la palabra, en la frescura, recreándome en Él, obviamente esto no va a salir, ¿verdad? Pero si estoy en Él, en su presencia y demás,
más voy a mostrar el carácter de Dios. Eso es como, ¿con quién me junto? Ah, dime con quién dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Si nos juntamos con Cristo, vamos a oler a Cristo, ¿verdad? Si nos juntamos con el Señor, vamos a apasionarnos por las cosas que Él se apasiona, vamos a odiar las cosas que Él odia. Puedes tener la confianza que Jesús nunca te deja. Él tiene conocimiento de todos tus problemas que enfrentarás y te muestra su misericordia. Más aún, te invita a acercarse confiadamente a Él por su gracia y ayuda en tiempo de necesidad. Wow, nos invita, ven, ¿verdad? Constantemente, eso es lo que Él quiere. Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercaos pues confiadamente, como confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, qué rico, ¿eh? Esas son promesas de Dios para sus hijos cuando caminamos conforme a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos al trono. ¿Cómo me acerco? ¿Verdad? ¿Qué me aleja? El pecado. ¿Qué me acerca? La obediencia.